eso es importante ver eso. Yo creo en una salvación que Dios da, que es todo o nada. Yo creo que cuando tomamos al Señor como nuestro Salvador, es con todo el corazón, poniendo toda nuestra confianza en Él, no en unas obras, no en un bautismo, no en nada más que en la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. Y así mismo cuando Él nos salva a nosotros, Él lo hace completamente. No hay una grieta, no hay un lugar de escape, no hay un lugar donde el diablo pueda entrar y robarnos esa salvación. Él nos da una salvación completa. Vemos también en este pasaje que el Señor les dice en el verso número 27, que dice beber de ellas todas. Ahora es importante eso, porque el libro primera de Juan y el capítulo 2 y el verso 2 nos hace ver un aspecto muy importante de la salvación. Cuando Cristo les dio esta copa para beber, que representa la salvación por medio de su sangre, les ordenó a cada persona presente a tomar de esa copa. En el libro 1 Juan, capítulo 2 y el verso 2, dice la palabra así, la palabra de Dios así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así es que si usted conoce un calvinista, vaya y dígale: Dios sí murió para salvarnos a nosotros, pero también murió por los pecados de todo el mundo. Él no impartió una gracia limitada, Él no impartió una redención solo para algunos, pero Él murió por los pecados de todo el mundo, y Él dijo que todos tomaran esa copa. El libro 1 Pedro capítulo 3 y el verso 9 dice que no es su voluntad que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Usted quiere saber la voluntad de Dios, Él es que todos tomen parte en la salvación. Entonces había en esta Pascua 3 copas, una antes, una mientras comían y una después de esa cena. Pero al día siguiente se tomaba una copa más a las 3 de la tarde, mientras esos corderos eran sacrificados en el templo. Por eso el Señor dice en el Getsemaní: que pase de mí esta copa. ¿De que estaba hablando? Él sabía que Él todavía le quedaba una copa por tomar, pero no la iba a tomar con sus discípulos, mientras algunos corderos eran sacrificados. Pero era la copa de la ira de Dios que Él mismo tenía que colgar. Y Él, colgado sobre el Calvario, tomó de esa cuarta copa. ¿Qué es la copa de la ira de Dios que Él tenía que tomar? Era una copa difícil de tomar, era una copa amarga, era una copa que fue dolorosa para el Señor. El libro de Salmos capítulo 75 y el verso 8 nos refiere una de las copas que Dios daría, al tipo de copa que Dios daría al Señor en ese día. Vea la referencia que hace la Biblia. Dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y Él derramará del mismo hasta el fondo. Lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Que es ese cáliz? Es la copa del juicio de nuestro Dios. Igualmente, si usted ve el libro de Jeremías capítulo 22, y hermanos, si no va a dar vueltas rápido, apúntelo, porque hoy vamos rápido, ¿verdad? Pero Jeremías capítulo 22 y el verso 15, note esto. Dice: reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y el menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Bueno, apunté mal algo, pero aquí el verso que estaba buscando es acerca de cómo el Señor hay una copa también de su furor. Y entonces vemos que hay una copa de su juicio, hay una copa de su furor. Y si usted lee este capítulo más tarde, va a hallar cómo habla del furor de Jehová derramado sobre el pueblo de Israel. Y luego también vemos en Apocalipsis capítulo 14 y el verso 10 que la Biblia se refiere a un chaliz, a una copa
del infierno. Y entonces vemos que las copas de la ira de Dios se refieren a copas de juicio, copas de furor, copas del infierno. Y entonces la cuarta copa que se tenía que tomar sobre la cruz ese día era la copa de la ira de Dios. Ahora, la cruz siempre tipifica una cosa en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tipifica la cruz? La cruz tipifica simboliza la sustitución. O sea que Cristo toma mi maldad y yo tomo su justicia. Cristo toma mi pecado y me da a mí la vida eterna. Él es la sustitución. Él es la expiación por nuestros pecados. Y entonces nuestra salvación no es por las obras que hemos hecho, no es por las obras que haremos hoy, y no la puedo retener por las obras que haré más adelante. No voy a llegar al cielo por mis buenas obras, sino que voy a llegar porque Él es la sustitución por mi pecado. El Señor tomó nuestra copa de juicio, furor y infierno, para que, como dice Romanos capítulo 5 y el verso número 1, que Él nos pudiera dar paz para con Dios. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, siendo omnisciente, sabía que iba a pasar sobre esa cruz. Él no iba a ser sorprendido. Él no fue sorprendido por el hecho que Judas viniera y lo traicionara. Cuando él están cenando, Él lo manda a hacer lo que tiene que hacer. Y cuando Judas viene, Él sabe exactamente a lo que viene Judas. Y ahora en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y el verso 8 se refiere al Señor Jesucristo como el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en la mente de Dios ya era un hecho que Cristo había muerto. Él ya sabía exactamente cada latigazo que iba a recibir. Él ya sabía cada bofetada. Él ya sabía cada pedazo de su barba que iban a arrancar. Él ya sabía que la corona de espinas sería amartillada a su ceja y a su cabeza con una vara. Él ya lo sabía todo esto. ¿Por qué? Porque ya en la mente de Dios, desde antes que Él fundara el mundo, desde antes que Eva pecara, desde antes que Adán nos diera una naturaleza pecaminosa, Él ya había sido inmolado. Él ya sabía exactamente por lo que tenía que pasar. Y Él va a esta cruz sabiendo lo que está a punto de pasar. El libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 y el verso número 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo Jesús: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces él estaba exactamente seguro de lo que estaba a punto de pasar. El otro día vi un artículo en línea sobre un grupo de predicadores liberales hablando de la deficiencia de las iglesias de hoy en día. Que demasiadas iglesias evangélicas, y que yo viera, no había un predicador bautista entre ellos, aunque sí hay unos bautistas bien liberales y que ya se han dejado de predicar de lo que es la sangre. Pero este grupo de predicadores se juntaron a discutir o a hablar acerca de la falta de enseñanza sobre la sangre en las iglesias. Y estaban observando que en estos últimos 50, 60 años que se ha dejado de predicar tan fuertemente la sangre, que muchas iglesias han extraído los cantos y los himnos de los himnarios que hablan acerca de la sangre, que ha llegado a haber más y más obsesión entre nuestros jóvenes y nuestra gente con lo que es sanguinario. Es por eso que nuestra generación, que es tan popular, películas de los zombies, es una cochinada. Están ahí haciendo todo tipo de asquerosidades, y hay una obsesión con la sangre. Programas de zombies, programas de vampiros,
gente viendo el internet, literalmente a gente ser matada en videos en vivo y no siendo conmovidos. Ya ha traído una obsesión con lo sangriento, pero lo que necesitamos es enseñanza acerca de la sangre de nuestro Señor, enseñanza acerca de la sangre de esos corderos, enseñanza acerca de la sangre para nuestros hijos, aunque parezca demasiado, es muy poco comparado a la sangre que el mundo les está tratando de mostrar. Pero esa sangre no tiene un propósito más que para gratificar a aquella persona que ya está su corazón llenándose de maldad. Pero cuando nosotros predicamos de la sangre, predicamos de la sustitución de Cristo, poniéndose en nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que enfrentar la ira de Dios en el infierno. Pero vemos que el Señor agoniza y aún pide a sus discípulos que oren por él. Dice, voy a ir un poco más adelante, velen conmigo en oración. Ahora, claro, sabemos que ellos se duermen, pero Él les pide que velen con Él en oración. Ahora, estaba yo estudiando acerca del Getsemaní y de donde ellos estaban en Jerusalén, tomando esta primera cena del Señor. Para llegar a Getsemaní, ellos tuvieron que haber pasado por el río Cedrón, o el río que le llaman Cedrón o Kidrón, por ese mismo valle de Cedrón tenían que haber pasado. Entonces empecé a estudiar acerca de este lugar llamado el Valle de Cedrón y de aquel río o aquel arroyo que tenían que pasar. Es el mismo arroyo que se menciona en la historia de Elías, pero el punto es que tenían que pasar por aquel arroyo para llegar al monte de los olivos. Si usted mira un mapa, es imposible llegar al monte de los olivos de Jerusalén sin pasar por este valle. Hubieran tenido que dar una vuelta de horas y horas y horas para llegar, si no pasan por este valle de Cedrón. Entonces empecé a mirar acerca de este valle, pensando en cómo Jesús tuvo que pasar por ahí para llegar al Getsemaní, a este tiempo de oración en que Él está agonizando. Y ese nombre de este valle significa el Valle Negro o Valle Oscuro. Es muy posible, muchos comentaristas bíblicos han dicho que es el mismo valle que se menciona en el libro de Salmos capítulo 23, cuando habla del valle de sombra de muerte. Mucha gente estaba aterrorizada de pasar por este lugar. Mucha gente hacía todo en su poder para sacar la vuelta a este valle de Cedrón, porque era un lugar muy oscuro, muy horrible. Y este es por qué le llamaban el lugar o el Valle Oscuro. Cuando dice que en esos días, cuando usted pasaba por ese valle, sus paredes eran negras. Eran negras, dice usted, hermano, era piedra negra, era lodo negro. ¿Por qué estaban negras las paredes? No era ninguna de esas cosas. Pero por el lugar en que estaba el valle y los sacrificios que se hacían en el templo, los judíos canalizaban esa sangre que estaba siendo derramada sobre los altares en el día de la Pascua y en los otros días festivos en que sacrificaban, y la sangre fluía a ese valle, sobre las paredes de ese valle, y dejaba, cuando se secaba la sangre, se volvía negra. Y cuando usted pasaba por ese valle, veía esas paredes negras. Eran negras porque estaban manchadas de la sangre de los corderos. Hermanos, cuando se hacía la Pascua, no eran 2 o 3 corderos que se estaban sacrificando. Estaba yo leyendo que actualmente en el tiempo de Jesús, más o menos, hubieran sacrificado solamente en el día de la Pascua entre 275,000 y 300,000 corderitos y machos cabrios y los toros y las tortolitas. Cerca de 300,000 de ellos sacrificados. Imagínese usted la sangre que escurría por las paredes de ese valle. Y una vez secado, quedaba negra su apariencia. Ahora, este arroyo también me di cuenta que normalmente no carga agua. Si no hay una tormenta, si no hay una lluvia fuerte, ese arroyo es seco. Pero cuando era la Pascua, se llenaba ese arroyo, pero no de agua. Pero la sangre de esos 270 a 300,000 corderos llenaba ese arroyo de sangre que pasaba por ahí fluyendo como un río. Y entonces, imagine esto: Cristo está pasando por ahí
Él sabe que viene el día de mañana. Él sabe la muerte que está a punto de venir. Y al pasar por ahí ve el arroyo lleno de sangre. Ve las paredes llenas de sangre fresca que se han contaminado de los sacrificios de ese día. Y está viendo esa sangre ahí, pensando en su propia muerte. Está pensando en el terrible precio del pecado. Y como Él mismo está a punto de llevar los pecados del mundo sobre Él. No los pecados del mundo en su tiempo, pero los pecados del mundo, desde los pecados de Adán y Eva, hasta los pecados que se estaban cometiendo en su generación, hasta los pecados que hoy mismo tú cometerás, y van a ir sobre el cuerpo de Jesús. Él está empezando a agonizar. Él está empezando a pensar adelante a su muerte propia. Y entonces el libro de Mateo 26 y el verso 39, ahí donde leímos, dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Marcos capítulo 14 y el verso 33 hace referencia a esta misma momento en la historia. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Pudieron ver la inflexión que da la palabra griega aquí de angustiarse? Habla de una angustia profunda, debilitadora, una angustia, una presión de la cual no te podrías levantar. Estaba sobrecargado el Señor con el pensar de llevar nuestros pecados sobre Él. Aquel que nunca había pecado está a punto de llevar los pecados del mundo. Y literalmente nos dicen que su corazón se estaba quebrando. Ahora muchos dicen que Él murió de un corazón quebrado. Yo no creo eso. Yo no creo que Él murió por un corazón quebrado. La razón siendo que el libro de Juan capítulo 10 y el verso 18 dice estas palabras: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces sí creo que el Señor tuvo un corazón quebrado. Y sí murió con el corazón roto, pero no murió a causa de Él. Él puso su vida en voluntad por nosotros. Pero Salmos capítulo 22 y el verso 14 nos hace saber que literalmente se derramó dentro de Él su corazón. Libro de Salmos capítulo 22 y el verso 14: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El Señor, mientras estaba sobre la cruz, su corazón se había roturado y empezado a derramarse la sangre dentro del espacio donde estaban sus órganos. Por eso, cuando el soldado romano vino y encajó aquella lanza en su costado, por eso salió sangre y agua, porque su corazón estaba roto. Piensa en esta mañana: ¿por qué se rompió el corazón de mi Señor? Porque bajo la presión y la carga que Él llevaba sobre esa cruz, Él podía mirar hasta el día de hoy, noviembre 18, 2018, y ver aún en esta misma congregación a un pecador perdido en sus pecados, yendo a un lugar llamado el infierno, a punto de tomar el juicio de Dios sobre él, que Cristo ya había tomado para que no fuera necesario. Su corazón fue roto para que un día de 1989, en un verano caliente, en Apodaca, Nuevo León, un templo lleno de gente, apretado, y tanta gente que había, caliente, cuando nadie más recibió a Cristo, un niño que sería yo a mis 6 años de edad, tomó ese sacrificio, tomó ese sacrificio que Él hizo y lo hizo efectivo. Su corazón fue roto por ti y por mí. Pero Él dice allí en este pasaje que estamos leyendo, en Lucas capítulo 22 y el verso 43, Él dice:
Señor, toma de mí esta copa. Toma de mí esta copa. No estaba él hablando de la copa que los discípulos y los judíos hubieran tomado a las 3 ese día. No le está hablando de su propia muerte sobre el madero. Dice Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y el verso número 43. Dice la palabra de Dios así. Dice la palabra de Dios, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces él ruega al Padre por lo que él está a punto de pasar, y el Padre manda un ángel para fortalecerle. Pues dice la Biblia que empieza a sudar grandes gotas de sangre. Sabe que una vez yo vi un video de un hombre que estaba haciendo lo que le llaman en inglés el deadlift, donde recogen las pesas del piso, se doblan hasta abajo y las recogen hasta estar completamente derecho su espalda. Y él estaba tratando de hacer un récord mundial para levantar esas pesas. Estamos hablando de más o menos 380, 390 kilos. Sí, 380 kilos que él iba a levantar de ese piso. Y hermano Jesús, cuando él se agachó ahí, y casi de rodillas, agarra esa barra y se levanta, estaba temblando sus piernas, estaba temblando su cuerpo. Y de su frente empezó a salir sudor, como de sangre. Y él levanta las pesas, las deja caer, ha rompido el récord, y le dan una toalla y él empieza a limpiarse. Y le dijeron, oye, ¿es normal que cuando tú levantas esas pesas te salga sangre de la frente? Y dice, no. Dice, solamente cuando levanto las cargas más pesadas que me llevan a mi límite, entonces empieza a salir la sangre de sus poros. Y el ejemplo, la ilustración es perfecta a lo que nuestro Señor estaba pasando. Él estaba llevando una carga tan pesada, una presión tan grande, que empieza a sudar sangre en ese huerto de Getsemaní. Entonces el Señor está empezando a sangrar internamente, está empezando a sangrar externamente. La presión ha crecido a tal grado que Él está sangrando en todo su cuerpo. Hebreos capítulo 5, vamos a ver también. Note lo que dice el 7:9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora la Biblia dice que con ruegos y súplicas y con gran clamor y lágrimas. Usted dice, hermano, él estaba pidiendo con lágrimas al Señor no tener que ir a la cruz. Él estaba pidiendo con lágrimas al Señor no tener que morir. En verdad no creo eso. Yo creo que él estaba pidiendo con lágrimas, con clamor, el poder llegar hasta esa cruz. Él ya tenía esa presión sobre él ya tenía gran dolor sobre él, y sabía todavía lo que tenía que pasar, sabía todavía que había las abofetadas, sabía que todavía había los latigazos, y si él moría antes de llegar a la cruz, su muerte era invalidada, su muerte no contaba, porque la profecía era específicamente que él tenía que morir crucificado. No está pidiendo ser librado de morir, estaba pidiendo fuerza para no morir antes de llegar al madero. No podía morir
en el huerto. No podía morir en los latigazos. Pero Gálatas capítulo 3 y el verso 13 nos dice por qué tenía que llegar hasta la cruz. Porque aquel que es crucificado es maldito. Y Gálatas capítulo 3 y el verso 13 nos dice así. Gálatas capítulo 3 y el verso número 13. Note lo que dice la Biblia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él tenía que ser colgado en el madero para llegar a ser maldito. Y él, siendo maldito, tomara nuestra maldición para que nosotros no tuviéramos que ser echados al infierno. Era un acto de sustitución. Amén. El justo hecho maldad para que el malo pudiera ser hecho justicia. ¿Qué le causa tanta angustia a un Dios inmutable, a un Dios perfecto, a un Dios omnipotente? ¿Por qué hay tanto dolor sobre él? Era porque tenía que tomar la carga del pecado. Él era seguramente Dios. Dwight L. Moody habló acerca de los funerales. Dijo que cuando él iba a predicar su primer funeral, él estudió para ver en la Biblia cómo le hacía a Cristo los funerales. Y dice que se dio cuenta que Cristo nunca fue a un funeral, porque siempre levantaba a aquel que era muerto. Él era Dios. Libro de Juan capítulo 1 y el verso 1 nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él no fue hecho nada de lo que fue hecho. ¿Cómo vino a existir la tierra? Cristo mismo la habló en existencia. Pero ahora Dios está ahí y él está angustiado. Él ha puesto a un lado su gloria para cubrirse de humanidad. Yo creo que su humanidad se muestra en el gran dolor que él estaba sufriendo para llegar allá. Pero su deidad es manifiesta en que sabía exactamente lo que venía por delante, porque él lo había dictado desde antes de la fundación del mundo. 2 Corintios capítulo 5 y el verso número 21 nos repite otra vez este acto de sustitución, este acto de sustitución. Como él nunca había tenido pecado en él, ahora llevará los pecados de todo el mundo. 2 Corintios capítulo 5 y el verso número 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Estaba llorando Cristo por los latigazos? No. ¿Estaba llorando Cristo por el maltrato? No. ¿Estaba llorando Cristo porque le iban a maldecir? No. ¿Estaba llorando Cristo porque le iban a escupir? No. La presión era porque aquel que no había conocido pecado estaba a punto de ser hecho pecado. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Él iba a ser hecho agapito al faro por un corto tiempo para llevar tu mundo. Él iba a ser hecho, Jesús Chávez, por un poco tiempo para llevar tu mundo. Él iba a ser hecho, hermano Ángel, por un corto tiempo. Él iba a ser hecho, hermano José, por ese tiempo para llevar tu mundo. Él iba a ser hecho, Benjamín, por un tiempo para llevar mi condena. El que no conoció pecado iba a ser hecho pecado. Y él sabía lo que llevaba el ser pecador. Habacuc capítulo 1 y el verso 13 es muy claro de la relación que Dios tiene con el pecado. Habacuc capítulo 1 y el verso 13. Y note lo que dice acerca de la santidad de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los despreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él.
Pero note lo que dice, que él no puede ver el mal, ni puede ver el agravio. Mientras Cristo llora, mientras Cristo suda, mientras Cristo siente esa presión en ese huerto, su corazón es quebrado, no solamente porque llevará al pecado de todo el mundo, pero porque sabe que viene una separación entre él y su Padre y el Espíritu Santo de Dios. Amén. En toda la eternidad nunca había ocurrido lo que estaba a punto de pasar. Pero Él estando llevando los pecados de todo el mundo y derramado la ira de Dios sobre Él, el Padre y el Espíritu Santo no podían participar con Él. Y en Juan capítulo 19, yo siempre había leído esto, pensado en una sed física. Pero en Juan capítulo 19, cuando Él ya está crucificado, Él dice, tengo sed. Yo creo que en ese momento fue derramada la copa de la ira de Dios sobre el Salvador. Cuando dice, yo tengo sed, la tierra se oscurece. Y luego dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre me había preguntado, ¿por qué dijo 2 veces, Dios mío? Pero si bien sabemos que la Trinidad son 3 personas y un Dios, Él dice, Dios mío, al Padre, Dios mío, el Espíritu Santo, me ha dejado, me ha desamparado. Y después de eso, cuelga su cabeza y dice, terminado es. Y Él tomó esa copa y lo bebió todo por nosotros. Dice, terminado es. Cuelga su cabeza, el muerto. Él lo tomó todo, significando que Él hizo toda la obra para darnos una salvación completa. El vaso de la Pascua tenía que ser vaciado para terminar esa Pascua para esa familia. Y la copa de la cruz no fue tomada parcialmente por nuestro Señor, fue tomado completamente. Y no me importa en esta mañana qué hiciste, qué tan malo fuiste, porque tal vez un día harás algo y te harás el pecado. Lo que importa ante el Salvador es si has tomado en completa fe el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y cuando Él te salve, Él no te está pidiendo parte de ti, Él no te está pidiendo una entrega parcial, pero Él te está pidiendo que tú le des tu todo por su todo. Así como Él tomó toda la copa, si tú vas a ser salvo hoy, necesitas entregar tu todo al Señor. Demasiadas personas han orado una oración para ver qué pasa, sin poner toda su fe en la obra redentora del Señor. Demasiadas personas hoy viven aún atentando guardar su salvación, que Cristo ya ha tomado completamente por usted. Y Él lo que pide es completa fe en la obra que Él ya hizo, porque Él la hizo completamente. Un Dios que iba a sufrir tanto, que iba a poner atención a cada detalle, al ir a la cruz, cuando tomó esa copa, Él lo terminó y dijo, consumado y colgó su cabeza. Amén. Si usted está aquí y usted está confiando en cualquier otra cosa más que la obra redentora de Jesucristo, usted tiene su confianza mal puesta, porque Él lo consumó todo. Él tomó toda la copa de la ira de Dios para que tú no tuvieras que hacerlo. Vamos a inclinar nuestros rostros, cada ojo cerrado. La invitación está aquí, hermano. Usted está aquí, tal vez usted ha dudado en días pasados si la fe que usted puso en el Señor es suficiente. La Biblia es muy clara. Si tú clamaste al Señor en fe, Él responde con salvación.
Tal vez estás aquí toda tu vida, has tratado de retener una salvación que Él no te dio para retener. Oh, día feliz, cuando dejé de tratar de sostenerme de Él, simplemente descansé y que Él me sosteniera a mí. Y vivir en esa libertad que Jesucristo nos ha dado. Nunca tendrás paz tratando de mantener una salvación que no pudiste obtener por tus propias fuerzas. Es todo Él. Es todo Él. Toda la invitación queda abierta en esta mañana, hermanos. Si usted está aquí, usted quiere dar gracias a Dios por esa obra que Él hizo por usted. Usted quiere agradecerle, el altar está abierto. Usted puede orar aquí, usted puede orar en su lugar, darle gracias a Dios por tomar la ira de Dios sobre Él, para que tú no tuvieras que probar el furor y el juicio de Dios. Igualmente, no creo que debemos irnos sin ofrecerle la oportunidad. Si hay alguien aquí en esta mañana, usted dice, hermano Benjamín, yo simplemente no estoy seguro si soy salvo o no. Yo simplemente no tengo esa confianza. De que yo iría al cielo si yo muero hoy. Hoy es la oportunidad. Hoy tú puedes ser efectivo el motivo por qué Cristo murió. Él murió por los pecados de todo el mundo. Pero tú tienes que hacerlo efectivo. Viniendo a Él, clamando en fe, que Él te salve. Tenemos hermanos aquí que pueden enseñarte con la palabra de Dios cómo puedes estar seguro. Pero tú tienes que acceder a Él. Habrá alguien aquí en esta mañana con mano levantada y dijera, hermano Benjamín, yo simplemente no estoy seguro. Yo quisiera que alguien me enseñara con la palabra de Dios para irme hoy con paz y tranquilidad en mi corazón de que soy salvo. Tal vez no, nada más necesites que alguien te enseñe versos acerca de la aseguranza. Tal vez sea que necesitas ser salvo hoy. Yo no sé tu condición. Pero si tú levantas tu mano en esta mañana, un hermano o una hermana vendrá ahí donde tú estás. Te dará aquellos pasajes, aquellos versos que nos hablan acerca de este acto de la salvación. ¿Por qué resistimos al Señor si Él está llamando? ¿Por qué resistimos a aquel que estuvo dispuesto a cargar nuestros pecados sobre la cruz? ¿Hay alguien que dice, hermano, yo simplemente yo quisiera irme seguro, yo quisiera irme segura de que estoy bien conmigo? Si no hay nadie, vamos a orar. Señor y Dios, damos gracias en esta hora, Señor, por la obra redentora que hiciste por nosotros. Dios, te doy gracias por poner tu vida en propiciación por los pecados, no solamente de nosotros, pero de todo el mundo. Y de poner misioneros, pastores y hombres y mujeres fieles dentro de la iglesia, para que un día yo pudiera llegar a escuchar el Santo Evangelio predicado y ser salvo por la gracia. Señor, no he sido perfecto desde ese entonces. La vida ha tenido muchos altos y bajos. Pero Señor, no hay nada como caminar contigo en esta salvación que tú me has dado.
Yo no simplemente quisiera. Cada hermano, cada hermana que está aquí, cada persona que asiste aquí con nosotros, pudiera tener esa misma seguridad, pudiera tener esa misma tranquilidad, esa misma paz en su corazón, de ya no tener que depender de sí, y ahora simplemente descansar en ti, Señor. Gracias por la oportunidad de predicar, Dios. Gracias por cada hermano que dispuso su corazón de escuchar la palabra. Ayúdanos a caminar en agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Y en verdad apreciar el gran sacrificio que fue hecho nuestros pecados. En el nombre de Cristo. Amén.